Hola, buen día, me presento. Mi nombre es Harold Hurtado Zuluaga. El día de hoy, junto con mis compañeras Olga Benitas y Enis Telles, hablaremos de la geografía 3D. La geografía económica nos señala las distintas oportunidades y hace que el espacio desempeñe un rol fundamental en la elaboración y planificación de las políticas públicas. Las transformaciones geográficas para el desarrollo económico pueden clasificarse. La densidad se refiere a la masa económica por unidad de superficie terrestre o la compactación geográfica de la actividad económica. Es una abreviatura para el nivel de producto producido y así del ingreso generado por unidad de superficie terrestre. Puede, por ejemplo, medirse como el valor agregado o Producto Interno Bruto (PIB) generado por kilómetro cuadrado de tierra. Dado que la alta densidad requiere concentración geográfica de trabajo y capital, se correlaciona mucho tanto con el empleo como la densidad de población. La densidad es la característica delimitante de los asentamientos urbanos. En pocas palabras, la densidad es la dimensión más importante en el plano local o subnacional. El desafío consiste en conseguir una densidad adecuada, buscando que las fuerzas del mercado alienten la concentración y promuevan la convergencia en los niveles de vida entre ciudades y aldeas. La distancia es la dimensión geográfica más importante desde el plano geográfico. El desafío consiste en ayudar a empresas y a ciudadanos a reducir sus distancias con respecto a la densidad. Se apuesta por la movilidad y por la reducción de los costes de transporte mediante fuertes inversiones en infraestructuras, por lo que las distinciones o divisiones internas dentro de los países suelen ser pequeñas. Esto se refiere a la facilidad o dificultad con que bienes, servicios, mano de obra, capital, información e ideas viajan a través del espacio. Mide la facilidad con que se transportan los flujos de capital, los movimientos de mano de obra y bienes y con que se prestan los servicios entre dos lugares. Para el comercio de bienes y servicios, la distancia comprende el tiempo y los costos monetarios. La relación entre distancia y flujos de comercio se ha teorizado en los denominados modelos de gravedad, según los cuales los flujos de comercio entre dos países dependen fundamentalmente de la distancia entre ellos y el tamaño de sus economías. La distancia física afectaría no solo al comercio de bienes, sino también al de servicios, en el que no existe desplazamiento físico de bienes. Tradicionalmente se ha considerado que la distancia es un factor determinante en la orientación geográfica de los flujos de comercio entre los países. Cuanto más próximos estén unos países, mayor será el comercio entre ellos. En los últimos tiempos, sin embargo, se pensó que la relevancia de la distancia había disminuido gracias a la mejora en los transportes y por consiguiente reducción de costos y en las telecomunicaciones, y a las mayores facilidades que el e-commerce ofrece para identificar clientes o suministradores para hacer negocios, contratos, efectuar pagos, entre otros. Aparte del factor que más se ha mencionado al respecto, los menores costos y mayores facilidades para el transporte, hay otros elementos cuya importancia es a veces menos valorada. Los acuerdos comerciales. Los países próximos geográficamente tienen más propensión a negociar acuerdos de liberación comercial entre ellos y esos contribuyen lógicamente a impulsar el comercio. Entre ellos tenemos como ejemplo la Unión Europea, Mercosur. La proximidad cultural. Los países más próximos geográficamente tienen también tendencia a ser más parecidos culturalmente y los factores culturales desempeñan un papel destacado en la internacionalización de la empresa. Aquí también ha habido un cambio significativo en los últimos tiempos. Con la globalización, muchos pensaron que las culturas se unificarían, aproximarían en el mundo y a que las diferencias culturales perderían peso como obstáculos a la internacionalización. La confianza y las relaciones personales. En la mayor parte de los países del mundo, la confianza es un elemento clave para los negocios y la confianza se construye con relaciones personales, más fáciles de desarrollar cuando la distancia es menor. Este factor sin duda está relacionado con el factor cultural y puede ser uno de los factores que explique
por qué la distancia es también relevante en el comercio de servicios, que es comercio al fin y al cabo, y por tanto se basa también en la confianza. Como conclusión, la densidad, la distancia y las dimensiones de la geografía económica son importantes para el desarrollo de los países y las regiones, ya que la alta densidad refleja los beneficios que se refuerzan para la proximidad entre los agentes económicos en las escalas espaciales, locales, regionales e internacionales. Además, las economías se benefician de reducir gradualmente las barreras y de los países ricos tienden a tener mínimas barreras para el comercio y la movilidad de los factores. Por tal motivo, los países que se han integrado regionalmente se benefician de los efectos del crecimiento, mayores mercados internos y economías de escala en la producción y algunos tipos de servicios públicos. Un lugar se beneficia cuando se promueven transformaciones en conformidad con las dimensiones de la geografía económica. Mayor densidad al crecer las ciudades, menores distancias al mitigar los trabajadores y los negocios hacia sitios más cercanos a la densidad, y menores divisiones cuando los países reducen sus fronteras económicas e ingresar a los mercados mundiales para aprovechar las economías de escala y el comercio de productos especializados.